Iglesia, buenos días, que el Señor te bendiga. Sabes, hoy es una mañana maravillosa y lo que la hace especial y diferente es que es la mañana donde tú y yo podemos ir a la presencia del Señor. Hoy es el día para adorar al Señor. Hoy es el día para declarar que tenemos un Dios fuerte y poderoso, un Dios que va en medio de nosotros librando las batallas, un Dios que está dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros. Y por eso hoy tenemos motivos para alabar al Señor. Yo no sé cómo estuvo tu semana, pero hoy quiero invitarte a que hagas una fiesta en medio de tu casa, una fiesta de gratitud, una fiesta en honor al Señor, y que le digas: Señor, gracias por lo que esta semana me permitiste vivir. Gracias, Señor, por los buenos momentos y por los no tan buenos, porque de todos los que amamos al Señor podemos aprender, porque en todo tiempo somos bendecidos. Así que quiero invitarte a que comencemos este tiempo recordando las palabras del salmista en el Salmo 34, que dicen: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Y ese es nuestro Dios, el Dios que hoy quiere rodearnos, el Dios que hoy quiere defendernos, el Dios que hoy quiere derramar una protección especial sobre nuestras vidas. Y recordando estas palabras, clamé al Señor y Él me escuchó. Por eso quiero invitarte a que hoy le clamemos al Señor, a que hoy sea tu oración y la mía llegando al trono de la presencia del Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos iniciar esta mañana agradeciéndote, Señor, por lo que tú haces en medio nuestro. Gracias, Señor, porque hoy tus oídos, Señor, están atentos, Señor, a nuestro clamor. Y hoy queremos clamar delante de ti para que sea tu presencia en medio de nosotros, para que seas tú, Señor, encargándote de nuestras situaciones, para que podamos descansar en tu presencia, para que llegue la paz a cada hogar, para que llegue la sanidad, Señor, a cada hogar. Padre, bendito seas en esta hora, y gracias, Señor, porque hoy tu pueblo se reúne para adorarte, para levantar alabanzas para ti, Señor, para gozarnos en medio de tu presencia. Y declaramos que la bendición y el poder de tu Espíritu Santo está en medio nuestro, que será una mañana especial, una mañana llena de vida y llena de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero invitarte a que te levantes, a que le honres al Señor con tu actitud en esta mañana, a que tengas comunión con Él. Recuerda que no estamos viendo un video, estamos en la presencia del Señor y estamos adorando su presencia. Así que gózate en medio de la alabanza y de poder cantarle al Señor. Iglesia, qué bendición poderlo acompañar en este tiempo. Yo quiero invitarlo a que ahí donde usted está se ponga de pie y que juntos exaltemos el nombre de nuestro Señor. Vamos todos a adorarle. Tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús,
Regálele ahí donde usted está un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios, te damos porque sabemos que tú estás presente en este tiempo. Y yo le invito a la iglesia a que continuemos adorando su presencia. Digamos, Señor, gracias porque hoy podemos escuchar tu voz. Levante sus manos, levante su corazón y digámosle al Rey de Reyes y Señor de Señores, así con todo nuestro ser. Con sus palmas. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada paso tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Iglesia, es un privilegio poder estar en la presencia de Dios. Y hay algo que Dios me ha recordado mucho en estos días, tal vez en medio de la crisis, y es que Dios es un Dios que cumple sus promesas y sus promesas permanecen vigentes hasta el día de hoy. Y yo siempre digo y levanto mi mirada al cielo y digo: Señor, tú lo puedes hacer. Si tú ya lo hiciste una vez, tú lo puedes hacer una vez más. Yo no sé qué necesitas en este tiempo, en este día, que Dios haga por ti, por tu familia, por tu situación. Pero yo quiero recordarte en este día que Dios es un Dios de imposibles, un Dios que lo puede hacer una vez más. Así que yo te invito a que levantes tu mirada al cielo, levantes tus manos
y reconozcas que Dios lo puede hacer una vez más. Adórale, reconoce su bondad en este día, reconoce su poder y declara que Él lo puede hacer una vez más en tu vida, en esa situación que tal vez parece imposible. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Cántalo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Díselo en ti. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Levanta tu mirada y tu voz al cielo y decláralo. Porque Él lo hará una vez más en tu vida. Díselo. Yo sé, fuerte. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé
Mis hermanos, y ahora quiero invitarlos a que honremos y adoremos al Señor con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. ¿Sabes? Cuando nosotros damos diezmos y ofrendas al Señor, dice la Escritura que es una manera donde nosotros probamos lo que el Señor ha dicho que hará. Es una manera como el Señor permite que nosotros le probemos, que nosotros comprobemos que Él es real en nuestras vidas. Y dice también el Salmo 34, versículos 8 al 10, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y cuando tú y yo damos nuestra ofrenda y nuestro diezmo, estamos haciendo el símbolo de que nosotros refugiamos delante del Todopoderoso nuestra área financiera. Dice: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y esa es nuestra declaración en esta mañana. Los que confiamos en el Señor, no nos hará falta nada. Por eso te invito a que tú confíes hoy en el Señor, a que temamos al Señor y a que le honremos en esta mañana. Vamos juntos a orar. Padre, venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos refugiarnos en ti. Gracias, Señor, porque son tiempos difíciles, pero tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo, Señor. En ti hemos confiado, Señor, y tu palabra declara hoy que a los que creemos en ti no nos hará falta nada, que otros pasarán situaciones difíciles, pero tú, Señor, a tu pueblo lo sacarás adelante y lo sacarás en victoria, Señor. Y por eso hoy clamamos y por eso hoy oramos delante de ti. Por eso hoy proponemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo los cielos para nosotros, que venga lluvia de bendición sobreabundante. Permite, Señor, que podamos alegrarnos al ver el fruto del trabajo. Permite, Señor, que todos aquellos negocios, todos esos dineros retenidos, Señor, seas tú liberándolos hoy, Señor, para que tu iglesia, Señor, pueda alegrarse delante de ti. Permítenos, Señor, ser un pueblo fiel. Permítenos, Señor, ser un pueblo que te agrade, y permítenos siempre tener algo en nuestras manos para dar y para dar con alegría. Y hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras disfrutas de la alabanza, de declarar las verdades del Señor, yo quiero invitarte a que deposites entonces tu diezmo y tu ofrenda en la cuenta de ahorros de Bancolombia. Y si tienes una ofrenda preparada para la construcción del templo, yo te invito también a que lo hagas en la plataforma Baki o en la Fidu Cuenta. Que el Señor bendiga tu generosidad. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Y ahora quiero invitarte a que no haya nada que te interrumpa este momento, a que este sea un momento sagrado delante del Señor, a que sea el tiempo donde tú puedas recibir esa palabra de fe, esa semilla que hoy va a quedar sembrada en tu corazón, pero que deseamos con todo el corazón que produzca un fruto sobreabundante en tu vida. Que el Señor los bendiga. Hola, muy buenos días. Qué bueno que estés conectado. Está atento, concentrado, dispón tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje de la palabra del Señor. En estos días escuché a un humorista contar la siguiente historia, que llegó un hombre que era realmente feo, muy feo, llegó a un lugar y una de las personas se lo quedó mirando y le dijo: oiga, usted sí es feo. Y él respondió: no, yo no soy feo, yo soy hermoso, lo que soy es asintomático. Y con esto estamos entendiendo que está muy de moda el término asintomático, que son aquellas personas que no manifiestan los síntomas. Y hoy vamos a hablar del cristianismo asintomático.
Y tiene que ver con aquellas personas que se autoproclaman cristianos, creyentes, pero que no manifiestan ningún tipo de síntomas, no muestran ninguna característica real de ser verdaderos embajadores de Cristo, de ser verdaderos creyentes y de entender y demostrar el Evangelio. Pasan en este mundo como realmente desilusiones porque no son luz en este mundo, no muestran el camino, no enseñan el verdadero Evangelio y realmente no pasa nada. Y quiero compartir una palabra de un novelista, quien fue premio Nobel, George Bernard Shaw, que él decía lo siguiente: el cristianismo podría ser bueno si alguien intentara practicarlo. Y aunque George Bernard Shaw era una persona atea, él manifestaba su desilusión, su frustración de ver a muchos cristianos que realmente era asintomático, que no mostraba los verdaderos síntomas, las verdaderas características de un verdadero creyente, de un verdadero representante de Cristo, de un verdadero hijo de Dios. Y necesitamos entonces nosotros comprender cuál es el real fundamento acerca de ser un verdadero creyente. ¿Cómo podemos nosotros, de acuerdo a la Escritura, entender qué es ser un verdadero cristiano? ¿Cuáles son los verdaderos síntomas de un creyente que deben manifestarse en este mundo para transformarlo con la luz del Evangelio? Los invito a que abran la primera carta de Juan en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al 7. Les anuncio lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para iniciar, quiero resaltar que aquí está hablando el apóstol Juan y está hablando con su autoridad apostólica. Juan era uno de los 12, estuvo con Jesús, vivió mucho de sus enseñanzas, pudo verlo, pudo tocarlo, pudo experimentar el poder transformador de Cristo, no solo con su mensaje, sino él vio, él evidenció, él fue un testigo presencial del Evangelio. Y aquí está dejando algo muy en claro. Este mensaje no es un mensaje de hombres, no es el mensaje de una organización, de una religión o de una iglesia en particular. Es el mensaje que viene directamente de Jesús. Lo que quiere resaltar Juan es que este es el mensaje que él escuchó, que él vio y que nos está comunicando. Este mensaje procede directamente de Jesús. Y hoy en día nosotros estamos escuchando muchos mensajes que se hablan con autoridad, que se hablan con muy buenos argumentos, que se hablan con mucha retórica, que usan todas las estrategias de este mundo para comunicarlos, pero no es un mensaje que procede de Jesús. Es un mensaje que procede de ideas humanas, de estrategias administrativas, de medios de comunicación, de formas de captar, y realmente eso es vano. Eso no es lo que es realmente el verdadero evangelio. Eso no es ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Aquí el propio apóstol Juan está haciendo un énfasis en el versículo 3 y en el versículo 5, que dice que lo que anuncian, lo que anunciamos, es lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El versículo 5 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Realmente este es un mensaje que procede de Jesús. Y el propósito siguiente a él
ratificar que este es un mensaje que proviene de Jesús es que tiene un propósito, y es para que nosotros tengamos comunión con los creyentes y con Dios. A veces hemos visto que muchos creen y se han enfatizado en solamente entender si son salvos o no. Algunos han creído que el Evangelio solamente es cómo ser salvo, cómo poder ir al cielo después de la muerte y librarnos del infierno. Pero el mensaje de Dios no es solamente cómo ser salvo, sino que Dios quiere que nosotros podamos tener comunión. Comunión con Él y comunión con nuestros hermanos creyentes, con la iglesia. Hoy en día, desafortunadamente, vemos muchas malas prácticas de aquellos que se proclaman cristianos, creyentes, pero que no tienen un buen vínculo con su iglesia, que no trabajan en equipo. Creen que siendo independientes, creen que es suficiente solamente con sus capacidades de comunicación, con sus dones, pero no tienen ningún vínculo en la iglesia. No han crecido en la iglesia, no respetan la iglesia. Hoy en día hay muchas organizaciones, instituciones que invitan a que tú manejes un liderazgo, a que cumplas con un llamado, pero sin trabajar con la iglesia, sin valorar y respetar a la iglesia. No cuidan, no valoran, no aprecian el método que enseñó Jesucristo, de que Él es la cabeza y la iglesia en conjunto es su cuerpo que actúa y hace la labor y hace el propósito al cual Jesús comisionó. Por eso necesitamos comprender que la base fundamental de ser un creyente es la buena comunión con mis hermanos. Aquellos que buscan excusas para romper comunión, para deslindarse de la iglesia, para no tener vínculo con los demás creyentes, son aquellos que se autoengañan. Excusas habrán las que se les pueda ocurrir, pero realmente la excusa no justifica la violación del propósito de un verdadero creyente. El verdadero creyente debe vivir en comunión, con Dios, debe vivir en comunión con la iglesia, y la iglesia vive en comunión con Dios. Juntos adoramos al Señor, juntos nos acercamos y disfrutamos de la presencia de Dios. Por eso nosotros nos interesa tanto la congregación, porque sabemos que no es el propósito, la invención o la idea de un hombre o de una organización. Es el propósito de Dios de que podamos disfrutar de esa comunión juntos con el Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. El Evangelio consiste en poder nosotros retornar a una buena y sana comunión con Dios y a una buena y sana y correcta comunión con nuestro prójimo, con nuestros hermanos creyentes, trabajando en equipo con la iglesia. Pero hoy en día hay muchos cristianos asintomáticos. No manifiestan su amor para con Dios, no manifiestan su deseo de comunión, no manifiestan su amor para con el prójimo, no manifiestan su deseo de comunión con los demás, sino que son egoístas, ególatras, independientes. Y realmente este evangelio no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo tiene un sello, tiene una identificación, tiene una sintomatología, y es la comunión, y una comunión de amor para con el Padre, de amor para con el Hijo, de amor para con el Espíritu Santo, de amor para con nuestros hermanos en la fe, de amor para vivir siempre unidos, haciendo el propósito en unidad como cuerpo de Cristo. Por eso el Señor Jesús dejó claramente en su enseñanza en Mateo 22, del 36 al 37, cuando se acercaron a preguntarle los líderes religiosos cuál era el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento realmente que lo abarca todo? Y dice el versículo 26, Maestro, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres,
Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este, y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Así que realmente no es un mandamiento nuevo, no es una enseñanza nueva, no es un fundamento nuevo que el apóstol Juan está dejando a la iglesia. Es el mismo fundamento que escuchó, que vio y que evidenció él como testigo presencial del propio Jesús. Realmente al Señor Jesús le interesa que nosotros podamos volver otra vez a tener una comunión. La Escritura nos habla que el pecado, que la rebelión de nuestro corazón, que el comportamiento de la humanidad le dio la espalda a Dios, y eso generó una gran división entre Dios y los hombres. Una división que nadie podía acortar. Por eso Jesús, Dios hecho carne, vino a acortar esa distancia. Y al morir en la cruz, pagó por las consecuencias de nuestro pecado. Y al pagar Él, siendo perfecto, siendo justo, siendo sin pecado, al pagar Él en la cruz, entonces acortó esa distancia que habría entre Dios y los hombres. Y por eso, por ese acto que tuvo Jesús, no solamente nos dio la salvación, sino que nos permitió que podamos tener una sana y correcta comunión con Dios y una sana y correcta comunión con su pueblo, con los hermanos, con los creyentes. El propósito no es solamente recibir un beneficio, que algunos han centrado el evangelio en recibir un beneficio, haz una oración y ya te vas para el cielo. No, el verdadero beneficio es poder tener una comunión buena, correcta, sana con el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, y tener la presencia del Espíritu Santo, disfrutar de la relación del Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad. Pero también es el propósito de Dios que nosotros caminemos en amor y en hermandad con nuestros hermanos creyentes, que crezcamos unidos en ese vínculo de la fe, en ese vínculo del propósito de Dios, y podamos juntos, como cuerpo de Cristo, poder hacer la voluntad de Dios. Y nosotros realmente no podemos desdibujar y desconocer ese gran principio fundamental que muchos han cambiado. Si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no amamos a nuestros hermanos en la fe, nosotros no somos reales, no somos ningunos creyentes, ni nos podemos llamar cristianos. Aquí empieza a decir que Dios es luz. Y aquí empieza a responder el apóstol Juan acerca de quién es la luz. Dice el versículo 5, y este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Debemos comprender entonces qué es la luz cuando se refiere en la metáfora y qué es la oscuridad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Así que la invitación que nos hace el Evangelio es que nosotros andemos en la luz y no en la oscuridad. No solamente que conozcamos la luz, de nada sirve saber que hay una luz, que hay un bombillo, que hay una lámpara, si nosotros no estamos bajo la luz, no la usamos para poder caminar por el camino certero y verdadero. Hay muchos que saben dónde está la luz, quién es la luz, pero no caminan en la luz. Y realmente una de las características de hoy en día, de muchos creyentes, de muchos que se dicen ser cristianos, es que son muy buenos para hablar de la teoría. Son muy buenos para decir quién es la luz, dónde está la luz. Muchos se han quedado en la doctrina, pero no caminan en la luz.
que hay una diferencia en saber quién es la luz, en identificar quién es la luz y quién camina, quién anda en la luz. ¿Qué es andar en la luz? Andar en la luz es andar en la verdad, conocer la verdad que es Cristo y también vivir en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y en la comunión con su iglesia, con los creyentes. Algunos han menospreciado la comunión, algunos no se interesan en tener comunión con Dios, algunos creyentes no se interesan en tener tiempos valiosos de oración, tiempos valiosos de adoración. Algunos no ven en la congregación la oportunidad de adorar a Dios, de exaltarlo, de demostrar su amor. Una cosa muy diferente es decir, amar y demostrar que amo. Porque de palabras, de conceptos, no se vive, sino se vive de realidad. No es un evangelio teórico. Lo importante es caminar en la verdad del evangelio. No es decir que se ama, es demostrar el amor. Y ser un verdadero creyente, ser un verdadero cristiano, no es una teoría, es manifestar esos síntomas que me han transformado. Que he pasado de muerte a vida, que he pasado de oscuridad a luz, que soy una persona que he nacido de nuevo. Y por eso la invitación que nos hace el Evangelio es a andar en la luz y no en la oscuridad. Juan 4, primera de Juan 4, el versículo 19 al 21 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Es una consecuencia. Nosotros podemos manifestar una consecuencia, un síntoma. Podemos dar una evidencia de que nosotros podemos amarnos unos a otros porque Él nos amó primero. Dice el versículo 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Andar en la luz, según la visión que nos está enseñando, según el mensaje que nos está enseñando el apóstol Juan, un mensaje que no es producto de su sabiduría o de su interpretación, sino es él solamente el mensajero de lo que es realmente el fundamento del evangelio, es que nosotros debemos amar a Dios y debemos amar al creyente, amar a nuestros hermanos, amar a la iglesia, amar la comunión, amar la congregación. Aquel que no ama la iglesia, aquel que no ama a los creyentes, aquel que no ama la comunión, tiene un grave problema. No ha nacido de nuevo. No es un verdadero hijo de Dios. No ha manifestado en él, no se ha manifestado el amor de Dios porque no le conoce. Necesitamos entonces analizar allí si esa característica está en ti. Necesitas arrepentirte, acercarte a Dios, entender que Dios no solamente te llama a que tú recibas un beneficio egoísta, independiente, individual, sino que Dios quiere que tú formes parte del pueblo de Dios, seas una nueva criatura, formes parte de una nueva nación, que es la iglesia, y te vincules, te involucres, disfrutes de amar a los demás, porque si no amas, no eres un verdadero hijo de Dios. Desafortunadamente hoy en día, muchos manifiestan en sus redes cristianas el odio hacia el otro, la diferencia hacia el otro. Muchos en sus conversaciones muestran el odio a la iglesia, su molestia con un líder, su molestia con un hermano, su molestia con otra persona. Y aunque todos somos diferentes, y aunque realmente en la iglesia no hay seres angelicales, todos son seres humanos que muchos están en su proceso de avanzar, de crecer, de ser transformados, debemos nosotros tener la capacidad de amar
de permanecer, de servir, de vincularnos en la iglesia, de animarnos como creyentes, de mirar a los otros como quisiera que seamos vistos nosotros mismos. En eso se manifiesta el amor. En eso se manifiesta que somos hijos de Dios, en que podemos entender que Dios murió en la cruz manifestando su amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el corazón de Dios, ese es el propósito de Dios. Por amor salvar, por amor transformar, por amor dar la oportunidad de que otros se acerquen a tener una sana y buena comunión para con Él, para con Dios. Que existe una comunión buena entre Dios y los hombres por ese sacrificio de Cristo. Y puede existir una buena comunión entre nosotros los miembros de la iglesia, entre una comunidad que trabaja unida. Eso manifiesta que somos verdaderos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo. Cuando miramos en la historia del Génesis, vemos que lo que se perdió en la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, vemos que Dios creó a los seres humanos y los puso en un lugar hermoso, en el paraíso del Edén. Les dio todas las comodidades, les dio la responsabilidad de ser unos buenos administradores de la creación, pero les dijo, no coman del árbol de la ciencia y del bien, del conocimiento de la ciencia y del bien, porque ese árbol, el día que lo coman, ciertamente morirán. Y aparece el diablo, que aquí es llamado la serpiente antigua, y empieza el diablo a razonar con el ser humano y a decirle que Dios estaba mintiendo. Y él les vendió la mentira, y ellos al creer en la mentira y al desobedecer a Dios, entonces comieron del fruto que estaba prohibido, y eso trajo unas consecuencias desastrosas. La primera consecuencia que trajo fue que rompió la buena comunión con Dios. Dice que después de que ellos comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entró vergüenza, entró una autoestima destruida, un concepto equivocado. La cosmovisión, la perspectiva que tenían de ellos mismos cambió y tuvieron entonces que esconderse cuando escucharon a Dios. El pecado, la desobediencia, la mentira, el evangelio mentiroso, engañoso, el evangelio adulterado, producto del incentivo de Satanás, la serpiente antigua, hace que se cometan las peores decisiones, los peores pecados, y empieza a romper la relación entre el hombre y Dios. Y el hombre, al sentirse pecador, al experimentar las consecuencias de haber creído las mentiras de Satanás, entonces se empieza a esconder de Dios, empieza a huir de su comunión, a huir de su presencia. Y cuando Dios al final los encuentra, entonces les pregunta, ¿qué pasó? Y empieza el uno a culpar al otro, se empieza a dañar la relación entre los prójimos. Por eso hay un proverbio que dice que a los que aman a Dios, a los que están bien con Dios, aún a sus enemigos hace estar bien con ellos. Porque el principio destructor del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, es que daña la comunión. La comunión primeramente con Dios y la comunión con el prójimo. Y si nosotros tenemos una mala comunión con Dios, vamos a tener una mala comunión con el prójimo. No es posible que nosotros tengamos una mala comunión con Dios y tengamos una buena comunión con el prójimo. Como tampoco es posible que nosotros tengamos una mala comunión con el prójimo y digamos que tenemos una buena comunión con Dios. Por eso el ser humano ha experimentado las consecuencias de esta rebelión. Y el ser humano ha preferido no estar en la luz, sino estar en las tinieblas. El ser humano rebelde y apartado de Dios no tiene buenas relaciones con el prójimo. ¿Por qué? Porque ama más su conducta pecaminosa, las tinieblas, que la luz. Por eso el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 19 al 21 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho.
La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Aquí es importante que nosotros entendamos que hay un comportamiento de luz y hay un comportamiento de tinieblas. En este mundo vino la luz, vino el Evangelio, para que podamos nosotros conocer la luz y vivir en la luz, ser transformados de nuestras conductas de oscuridad, de resentimiento, de odio, de egolatría. Pero el mundo, dice, rechazó la luz, porque amaba su comportamiento, porque quería andar en las tinieblas. El Señor no obliga a que la gente sea salvada. El Señor hace una invitación a salvación, hace una invitación a transformación. Pero es la responsabilidad de cada uno si decide, si desea dejar su odio a la luz, su resentimiento a Dios, su rebeldía a Dios, y permite entonces que el amor de Dios lo transforme, lo perdone, lo salve y lo convierta en una nueva criatura, en una nueva persona con nuevas capacidades para poder amar, para poder tener buenas relaciones y comunión con los demás. Este mundo está lleno de oscuridad, que al ser humano le cuesta tanto tener buenas relaciones con su prójimo. Y no estamos refiriéndonos a veces a extraños, cómo hace falta por la oscuridad que existan buenas relaciones en el hogar. Muchos que dicen ser creyentes, muchos que dicen ser cristianos, tienen malas relaciones porque se comportan como si estuvieran en oscuridad. Son luz o proclaman ser luz en la calle, pero son tinieblas en su hogar. No pueden amar a su esposa, no pueden amar a sus hijos, no pueden amar a aquellos que son cercanos. ¿Por qué? Porque viven en las conductas de la oscuridad. Sus síntomas son todavía de hijos de oscuridad. Y el Señor nos invita a que podamos nosotros tener una buena comunión con Dios para que el amor de Dios nos permita poder nosotros amar a nuestro prójimo. Pero si nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, no podemos entonces amar a nuestro prójimo. Como tampoco podemos decir que tenemos una buena comunión con Dios cuando no amamos a nuestro prójimo. Por eso, en estos tiempos de cuarentena, vemos las noticias de que entre los propios familiares se están destruyendo. ¿Por qué? Porque actúan como hijos de luz, de oscuridad, porque no caminan como hijos de luz. Los hogares están en pugna, se ven como a enemigos, se destruyen padres contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposas. Y allí empieza entonces el comportamiento de las tinieblas. Por eso un verdadero creyente no debe decir, debe vivir en la luz, en la comunión de amor de unos con los otros. Por eso necesitamos también identificar entonces qué es andar en la oscuridad. El versículo 6 de Primera de Juan dice: por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. La verdad no es para conocerla teóricamente, la verdad es para practicarla. Por eso el mismo Juan, en el capítulo 3 de la carta de Juan, el versículo 10 dice: por lo tanto, mire esta palabra fuerte que usa el apóstol Juan, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Aquí realmente es un mensaje absolutista. Es un mensaje claro, fuerte pero claro. Nosotros necesitamos identificar quién es un verdadero hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. Y aquí es bien claro. No se conduce con rectitud. 1 y 2, no ama a los creyentes.
es una persona que no pertenece a Dios. Aquel que no camina en rectitud y que no ama a los creyentes es una persona que no pertenece a Dios, que es un hijo del diablo. Por eso la marca que nos identifica como creyentes es el amor genuino que tenemos a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos. No nos engañemos. Dejemos ya de escuchar esas imágenes de creyentes asintomáticos, de cristianos asintomáticos, que no muestran su amor para con el prójimo, que les interesa solamente la doctrina, que les interesa meramente la elocuencia, que les interesa la influencia, que buscan seguidores diciendo lo que quieren escuchar, pero que no aman genuinamente, no cuidan, no valoran, no aportan en la iglesia y en el propósito de Dios. Por eso nos advierte tanto el apóstol Pablo que debemos nosotros diferenciar con quién es la comunión. Porque es que a algunos realmente les cuesta tener comunión con los miembros de la iglesia, les cuesta tener comunión con su familia, pero tienen comunión con los incrédulos, con los hijos del diablo. Había un refrán que decía: mira con quién andas y te diré quién eres. Mira con quién andas y te diré quién eres. Y con esto está manifestando que muchas veces las personas escogen andar con sus iguales, con sus parecidos. Y hay muchos que dicen ser creyentes, pero su comportamiento y su relación es con aquellos que son incrédulos, con aquellos que odian, con aquellos que no aman, con aquellos que aborrecen, con aquellos que no caminan en rectitud. Son aquellos que usan sus conversaciones y sus redes para estar hablando siempre mal de la iglesia, mal de los líderes, mal de los pastores, mal del pueblo de Dios. Ellos se creen los perfectos. Ellos se creen más bien un grupo especial que solamente van a estar con aquellos que denigran de sus hermanos cristianos, con aquellos que denigran del pueblo de Dios, de sus autoridades espirituales, y creen que están bien. Por eso Juan dijo en 2 de Corintios 6, 14, 16, no formen yunta, asociación con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión, mire la palabra, puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y muchas veces uno escucha que el argumento genuino y sincero de algunas personas que les cuesta de pronto vincularse a la iglesia, tener buena relación en la iglesia, es por experiencias negativas en el pasado. Algunos han dicho: pastor, es que yo estuve en una iglesia, o yo quise abrir mi corazón, o yo di confianza, o yo le creí a un creyente y me defraudó y me salió que era un cristiano asintomático, me salió que era una persona que tenía apariencia o decía ser cristiano, pero se comportaba como un hijo del diablo, era una persona engañadora, tramposa. Y muchos realmente pueden sacar algunos testimonios, ejemplos o historias del pasado donde se hayan desilusionado de esos creyentes falsos que decían ser luz y eran tinieblas. Pero sabes, en los últimos tiempos, la profecía dicha por Jesús es que en los últimos tiempos habrán personas cada vez más falsas, falsos cristos, falsos creyentes, personas que mostrarán un evangelio distorsionado, que hablarán cosas realmente falsas, que tendrán apariencia de piedad, pero serán engañadores. Pero eso realmente no debe desilusionarte o desanimarte a creer que no existen verdaderos hijos de Dios. Este mensaje tiene como propósito identificar que hay un creyente perjudicial, que hay un cristianismo perjudicial, que es ese cristianismo falso, basado en humanismo, que no tiene un nacimiento de nuevo, sino que
aunque ellos se autoproclamen luz, sus conductas es de tinieblas. Son personas que no se vinculan, que no aman, que no aportan, que no construyen. Y el Señor viene hablándonos a la iglesia para que seamos una iglesia de verdaderos creyentes, de verdaderos hijos de Dios. Una iglesia que no finja ser algo que no es, sino que sea una iglesia que realmente tenga un genuino corazón, un genuino amor, un genuino valor por la comunión con Dios, con la comunión con nuestros hermanos, y que juntos podamos nosotros alcanzar ese camino, esa dirección. Nosotros necesitamos comprender que el anticristo y que el espíritu de anticristo no es aquella persona diabólica, no es aquella persona atea que siempre ha odiado la iglesia, que nunca ha aceptado a Dios. El espíritu de anticristo es mucho más cercano de lo que creemos. Algunos condenan a aquellos que de pronto se autoproclaman o se visten o se comportan como satanistas. Realmente hay algunos que tienen apariencia de maldad y muestran realmente con su apariencia lo que son. Son sinceros, son genuinos. Pero el espíritu de anticristo tiene un problema, y es que se disfraza y está más cerca de lo que uno cree. Está cerca de aquellos creyentes que tienen apariencia de piedad, pero son lobos rapaces. Por eso el mismo Juan en su carta, en Primera de Juan, el capítulo 2, 18 al 19 dice lo siguiente: queridos hijos, llegó la última hora. Estamos en el final de los tiempos. Ustedes han oído que el anticristo viene. Ustedes han oído que el anticristo viene. Y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Mira esta revelación. Algunos están buscando al anticristo como una persona lejana a la iglesia, como una persona que tomó la decisión de ser satánica, de manifestar que vive directamente en la oscuridad. Cuando aquí nos está diciendo mucho cuidado, el anticristo está más cerca. El anticristo fue uno de los que estuvo con nosotros. Saldrán de nuestras iglesias. Ahora, habrá un anticristo que será la personificación de todo el espíritu de anticristo que en diferentes épocas se han manifestado. Es un espíritu de anticristo que sale de la iglesia, que se congregó por un tiempo en la iglesia, que estuvo en la iglesia, hasta que puede ser que sirvió en la iglesia, pero que al apartarse tiene propósitos destructivos. Son aquellos que siembran cizaña, son aquellos que crecen junto al trigo como la cizaña, pero su fruto es un fruto de oscuridad. Sus planes son planes de división, son planes de chismes, de mentiras, son calumniadores, siembran discordia, cizaña, quieren dividir, destruir, desanimar, quieren sacar de las iglesias, quieren destruir, quieren apagar la fe. Mucho cuidado con los anticristos que salieron de nuestras iglesias, dice el apóstol Juan. Para concluir, la consecuencia, y es una consecuencia como condición de andar en la luz, de ser un verdadero miembro de Cristo, de ser un verdadero embajador de Cristo, de ser ese verdadero hijo de Dios, es esa buena comunión que tenemos como cristianos. Disfrutamos la presencia de Dios, disfrutamos los momentos de oración, estamos vinculados en el estudio de la palabra. Vemos una iglesia que realmente es una iglesia de hijos de Dios, aquellos que se interesan en la adoración, se interesan en el aprendizaje, se interesan en estar en la presencia de Dios, abrazan la comunión con Dios, abrazan la comunión con el Padre. Pero hay unos creyentes que no son creyentes, que tienen apariencia de creyentes, que abrazan es la comunión con el mundo, que siembran, que tienen apariencia
de trigo, tienen apariencia de creyentes, pero su fruto es estéril. No son capaces de amar, no son capaces de servir, no son capaces de estar en comunión y en unidad. Por eso termina el versículo 7 de Primera de Juan 1. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es cierto que la iglesia está llena de personas pecadoras. Nosotros somos conscientes de eso. Algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de pecadores. Pues es una condición de todo ser humano. El propio Juan dice en su carta más adelante, en el capítulo 2, que si alguien dice que no comete pecado, es un mentiroso. Y aquel que no está dispuesto a reconocer su condición de pecado, a decir, soy un pecador y me arrepiento y necesito del favor de Dios. Aquel que dice que no necesita de Dios, dice, en él no hay espacio para la palabra de Dios, que es la vida. En él no hay espacio para la vida eterna. Por eso la iglesia está llena de pecadores conscientes, que sabemos que en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos, entonces la sangre de Cristo nos limpia, cumple su efecto, cumple su propósito. La sangre de Cristo cumple el propósito de perdonarnos cuando estamos en la luz, cuando estamos en la comunión con los hermanos. No podemos usar la sangre de Jesús para alcahuetear, apoyar a aquellos que viven en tinieblas. Sí, el Señor es misericordioso. Sí, el Señor es grande en misericordia. Sí, el Señor nos da un favor inagotable, nos perdona, nos limpia. Pero Él espera que caminemos en la luz. Esa limpieza, ese favor es para los hijos que caminan en la luz, no para los hijos del diablo. Para aquellos que aportan y construyen en la comunión. Pero aquellos que son hijos del diablo y lo que están haciendo es instrumento de Satanás para dividir, para destruir, para dañar, ay de ellos, ay de ellos. Jesús dijo, quien sea tropiezo para uno de estos pequeñitos, para uno de estos pequeños, mejor sea que se ponga un lazo, una piedra del molino y se tire al fondo del lago. ¿Por qué? Porque el favor de Dios, la misericordia, la transformación está en aquellos que caminan como verdaderos creyentes, en comunión, en comunidad. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Necesitamos aclarar y dejar evidentemente constancia de que el Evangelio dice que podemos ser creyentes si tenemos comunión con Dios y comunión unos con otros. Esos creyentes modernos que dicen ser creyentes, que son cristianos asintomáticos, no son cristianos, y que dicen que pueden ser creyentes independientemente en la soledad. Ese no es el propósito de Dios y están realmente equivocados. La sangre de Jesús actúa en aquellos que están en comunión. Es una condición y es una consecuencia de vivir en la comunión con Dios y con la iglesia. Recuerden que el amor a Dios tiene que ver con el compromiso con el prójimo. Cuando vemos en Juan 21, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que Jesús se acerca a Pedro para reconfortarlo. Pedro lo había negado 3 veces. Pedro estaba realmente en una condición probablemente de condenación, se sentía mal porque él, aunque había dicho que no iba a negar a Jesús, lo había negado 3 veces. Jesús aparece y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al Pedro responder, sí, Señor, tú sabes que sí. La siguiente condición que le puso es, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas. La manifestación del amor a Dios tiene que ver con una responsabilidad de cuidado al pueblo de Dios, a las ovejas de Dios, a nuestros hermanos creyentes.
cuando vemos la misma parábola de Jesús en Mateo 25, cuando dijo que en el final de los tiempos, cuando el Señor venga a juzgar a todos, pondrá a la derecha a sus ovejas y a la izquierda a las cabras. Y esa diferenciación será la siguiente: era un pueblo de creyentes. Dirá a los de la derecha: vengan y entren al reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo, me visitaste, fui extranjero y me atendiste, estuve preso y fuiste a atenderme. Y dice, ¿cuándo lo hicimos? Dice, cuando lo hiciste con cada uno de estos, de mis pequeños, de los creyentes. Entonces podrás entrar. Pero a las cabras les dirá, ustedes van al lugar de castigo, al infierno, donde estará el diablo y sus demonios, porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso, fui un extranjero y no estuviste dispuesto para mí. Dice, pero ¿cuándo lo hicimos? Cuando no lo hiciste con estos, mis pequeños, no lo hiciste conmigo. La responsabilidad de ser un creyente no es solamente amar a Dios, no es solamente doctrina, es amar la comunión, la congregación, nuestros hermanos que tienen necesidad, que están al lado de nosotros. Ser ese apoyo, ser esa ayuda, ser ese instrumento para que crezcan, para que se desarrollen, para que avancen juntos en el camino de la fe. Y eso nos hará unos verdaderos creyentes. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Porque aunque es un mensaje fundamental, es un mensaje básico, es un mensaje poderoso y relevante en este tiempo. Porque se ha enfriado el amor de muchos. Porque muchos se han perdido del fundamento de ser verdaderamente hijos tuyos. No tienen comunión contigo, no valoran la comunión en la iglesia, no valoran la comunión con los creyentes, ni siquiera con los más cercanos, con su familia. Te pido, Señor, que nos perdones. Te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que entres a cada vida, a cada corazón y nos transformes para que podamos ser esos verdaderos hijos tuyos, para que podamos comportarnos con ese amor que permite tener buenas relaciones. Permítenos responsabilizarnos por el otro, ayudar a crecer al otro. Queremos ser personas que seamos instrumento de bendición de los que nos rodean y no instrumentos de mal ejemplo, no instrumentos de división, no instrumentos de destrucción, de malos ejemplos, de dar antivalores. Queremos nosotros ser y caminar en la luz. Queremos ser hijos de luz. Por eso te pido, Señor, que este mensaje logre ese propósito. Transformar, sacar hijos de las tinieblas y convertirnos en hijos de luz. Que juntos podamos nosotros caminar en ese propósito, que seamos fructíferos, que podamos ayudar a los demás, que podamos ser instrumentos de bendición para todos los que nos rodean. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mi hermano, que Dios te bendiga. Mi hermana, que el favor de Dios sonría sobre ti. Que el Señor esté sobre tu familia, sobre tus hijos. Que puedas tú disfrutar de ser ese hijo de luz, de ese hijo de Dios, y pueda ser de bendición para todos los que te rodean. Que la transformación del Señor te permita amar, que te permita vivir en comunión y en comunidad con Dios y en comunidad con los hermanos y con tu familia alrededor, y puedas disfrutar de la alegría y de tiempos realmente gratificantes. Que el Señor guarde tu vida, te dé largura de vida, que el Señor sea compasivo contigo, que el Señor te dé su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.